contexto de cómo se dio esta acumulación de tensiones, que yo creo que finalmente estallaron el 18 de octubre, ¿no? O sea, el 18 de octubre viene a forjar una época, ¿no es cierto? Un momento, en la lectura neoinstitucional nosotros hablamos de coyunturas críticas, ¿no? Que es el momento en el que todas las contradicciones, las tensiones, las fuerzas que han ido quedando aprisionadas durante largo tiempo, que no han encontrado un canal por el cual resultó transitar de un modo gradual, pacífico, ¿no? De repente estallan de esta manera como estallaron, y ahora espero que todos los errores que como sociedad hemos cometido en los últimos 50 años, tengamos mucha sabiduría, ¿no? Sapiencia, ecuanimidad para no volver a cometerlo y lleguemos a, a ciertos equilibrios, ¿no? De manera entonces que voy a continuar con esta, esta diapositiva, donde aparecen algunas informaciones, algunos datos más para que resumen, ¿no es cierto?, la obra de la dictadura en términos de desmantelamiento del sistema público, la apropiación de la renta pública por manos del gran empresariado, ¿no es cierto? Y lo que ya hemos visto varias veces, que es el debilitamiento, ¿no? Al desplazar esa renta en forma de salario a los empresarios, la práctica. Y por otro lado, al desplazar los ingresos que se recaudaban en los impuestos también a los empresarios a través de servicios públicos que pasan a ser muy debilitados y que son paulatinamente reemplazados por agentes privados, sobre todo en el área de la educación, la salud y las pensiones, ¿no? También esa transferencia de renta se verifica en términos muy brutales, ¿no? Muy brutales, y ahí voy a dar también algunos números al terminar. Entonces, efectivamente, este camino se siguió dando en medio de un proceso que culminó catastróficamente con una crisis que, no tendría por qué haberse dado. Una crisis que era totalmente evitable, ¿no? Una crisis que se desencadenó a raíz de las malas decisiones macroeconómicas, pésimas decisiones macroeconómicas que se tomaron entre el año 77 y 81. Entonces, les comentaba yo la vez pasada que, a contrario censo de lo que se suele decir, ¿no? Y que también lamentablemente aparece como un logro en esta época de los Chicago Boys, incluso en este documental que es crítico a los Chicago Boys, ¿no? El de una periodista, ¿no? Lamentablemente no se dicen, salvo dos trabajos que conozco que son los únicos que reparan eso, ¿no? El más fuerte, el más importante, es el de Ricardo Feinstein, de política en los últimos 50 años en Chile, políticas económicas, ¿no? Ahí se revisa con mucha exactitud estos elementos que aquí yo resumo y después profundizo en algunos aspectos que uno trabaja French. Pero también estos mismos argumentos que fueron resumidos por Manuel Gárate en su libro, ¿no es cierto?, sobre la economía durante la dictadura de Pinochet, y el que más lo ha sintetizado en un relato más como al gran público, podríamos decir, que ya no es historia, sino que es más divulgación histórica, Baradit. Porque Baradit en esta serie de folletines que ha sacado, porque esos son, digamos, no historia, pero son folletines de divulgación histórica, ha ido introduciendo esa idea de que en realidad el milagro económico chileno, basándose en el trabajo de French también, en realidad fue ilusorio, fue totalmente ilusorio, porque las bases que sustentaban ese milagro eran absolutamente débiles y equivocadas, ¿no? Entonces se produjo un periodo de prosperidad, ¿ya? Pero ese periodo de prosperidad llevó después a una catástrofe en términos económicos, porque culminó en una crisis, ¿sí? Una crisis una crisis que se da en toda América Latina y que se le llamó en términos genéricos crisis de la deuda, ¿no? Pero esa deuda podría perfectamente haber sido mucho menor o no haber existido si no se hubieran establecido estas equivocadas políticas macroeconómicas durante los Chicago. Es decir, los Chicago, por decirlo de una manera simple y para empezar hoy, no tuvieron éxito, al menos durante el tiempo que ellos estuvieron a cargo de la economía chilena, ¿ya? No tuvieron éxito. Lo suyo fue un resonante fracaso, no existe otra forma de definirlo.
porque dejaron al país totalmente indefenso, expuesto ante la situación que se generó el año 80 cuando Volcker sube la tasa de interés en Estados Unidos y todos esos capitales basados en petrodólares abandonan América Latina buscando esas tasas de interés que son más elevadas en Estados Unidos y al salir abruptamente, desnudan, dejan totalmente revelada la magnitud de las contradicciones y de los equilibrios macroeconómicos que existían en los países de América Latina, especialmente en aquellos donde las dictaduras militares habían generado esta euforia por la deuda, que en Argentina se le llamó el periodo de la plata dulce, ¿no? Entonces, también para volver a esta idea de esta fiesta del consumo que generó la dictadura chilena, creo que merece la pena volver también al, al vídeo que quiero mostrarles y que les comentaba la vez pasada, que es sobre, ¿no es cierto?, el endeudamiento, cómo se promovía el endeudamiento en Chile entre el año 77 y 78. El video que van a ver es del año 78, ¿ya? Y fue muy conocido, porque además participaban actores chilenos que eran claramente antidictadura y que buscaban trabajo. Y fueron, ¿no es cierto?, empleados para hacer una publicidad animando a los chilenos, ya no a los de grupos altos, sino que a los de grupos medios, bajos y medios, a endeudarse. En este caso, comprando un automóvil. Cómprate un auto, Perico. Así se llamó esta publicidad que marcó época. Voy a compartirla con ustedes. Y si no logran escuchar, voy a subirla al máximo para que, a ver si... ¡Un auto, Perico! Disney, mi amor, mi amor. ¡Cómprate un auto, Perico! Disney, mi amor, mi amor. Muchachos, hay Perico que viene ahí. ¡Cómprate un auto, Perico! Disney, mi amor. Disney, Disney, mi amor, mi amor. Disney, mi querida. Perico, mi amor. Cómprate un auto, Perico. Cualquiera sea el auto que usted decida comprar, financielo a través del crédito automotriz del Banco de Santiago. Operamos con los mejores distribuidores del país. Reconózcalos por este distintivo, del Banco de Santiago. Perfecto. ¿Habían visto Disponible ahora. El mundo es un lugar muy peligroso. ¿Habían visto o escuchado hablar de este spot publicitario? ¿No? Sí, es conocido. Conocido, ¿no? Se cita mucho en todos los trabajos porque es una encarnación de lo que fue la cultura del consumo. Y vamos a aprovechar esto, ¿no? este spot. Porque, por ejemplo, muy interesante lo que ocurrió con el banco. Es el banco, ¿se fijaron cómo se llamaba? Banco de Santiago. ¿Se fijaron? El Banco de Santiago. ¿Dónde estaba el Banco de Santiago? ¿Han visto alguna sucursal del Banco de Santiago? El Santander, ¿no? ¿Mm? O sea, es una fusión. ¿Conocen alguna sucursal del Banco de Santiago en Chile? ¿No es cierto? No, no hay. Bueno, porque ese banco quebró. Es uno de los que quebró. ¿Y por qué quebró? Vamos entonces a hacer un resumen aprovechando esta programa. ¿Qué es lo que ocurrió? La dictadura, empeñada en generar una imagen de prosperidad, se dejó convencer por estos economistas, muchos de ellos bastante jóvenes, los Chicago, se habían educado en la Universidad de Chicago haciendo la mayor parte de ellos algunos doctorados. Ellos habían participado en el programa económico de Jorge Alessandri, perdieron en la contienda electoral con Allende. Ese programa quedó abandonado, pero luego, en la medida que se exacerbaba el conflicto político en el año 72, ¿ya? Se empezaron a hacer reuniones entre la Marina, ¿no? La Armada de Chile, ¿no? y
y también agencias extranjeras como la CIA, que también proporcionó financiación para el mercurio. Todo esto está comprobado absolutamente por los informes del Senado norteamericano. Hay miles de papeles que lo prueban, están desclasificados y los pueden consultar ustedes en las páginas norteamericanas. Y, ¿no es cierto?, mediante estas reuniones que se empezaron a hacer, se revivieron estos conceptos que habían estado en el programa que no funcionó de la candidatura de Jorge Alessandri, y esto es lo que Merino, a través de, ¿no es cierto?, de Roberto Kelly, que era también un marino, le llamaron el ladrillo. Ellos reunieron a estos economistas, lograron crear una nueva versión de estas ideas económicas, eran tan extremas que a Alessandri no le habían gustado mucho, pero en el momento en que se estaba viviendo el año 75, que la inflación estaba, ya vieron ustedes, alrededor del 300%, y la dictadura estaba atrapada, y no sabía qué hacer, Pinochet. Merino, a través de la Armada, convenció a Pinochet para que escuchara a estos jóvenes de Chicago, y ellos lograron meter estas ideas, y luego nosotros eso se plasmó en que empezaron ellos a comandar los dos principales ministerios económicos, que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Y luego a partir ¿no es cierto?, de la aplicación de esas ideas, se fue fraguando la crisis de la deuda. Porque en el fondo lo que hicieron ellos, resumo, ¿no?, todo lo que hemos dicho, fue tomar un conjunto de medidas que generaban una expansión gigantesca del consumo, como la que estamos viviendo absurdamente hoy también, que lo vamos a pagar muy caro también. Es lo mismo que está pasando hoy día, pero en esa ocasión lo hicieron en Chicago. Con la idea de generar un apoyo político a la dictadura. Porque ¿cuál es el problema que tenía Pinochet? Pinochet, que en ese momento no era el presidente de Chile, él era, era la cabeza de la Junta de Gobierno nada más. Quería dar una especie de golpe interno dentro de la Junta de Gobierno, eliminar a la oposición que tenía representada sobre todo en el general Lee de la Fuerza Aérea, y para eso necesitaba elevar mucho su nivel de liderazgo, popularidad, y porque también necesitaban hacer contrarrestar la propaganda y todas las campañas que denunciaban las violaciones de los derechos humanos en Chile, y que estaban por todo el mundo. La condena a la dictadura fue enorme por todo el planeta. Entonces, la dictadura estaba acorralada desde el exterior, pero también estaba acorralada porque tenía fracturas internas dentro de la Junta de Gobierno, y necesitaban muy rápido empezar a dar una imagen de prosperidad, una imagen de que la gente estaba empezando a vivir mejor, que los días malos habían pasado, que la unidad popular, que había traído pobreza, que había traído colas, qué sé yo, había sido superada por esta Junta de Gobierno que mostraba, ¿no es cierto?, señales de muchas mejores condiciones de vida para los chilenos. Y esto se hacía en un año, ¿no es cierto?, el 75, en que se dejó atrás este viejo modelo de política económicas desarrollistas con un rol fuerte del Estado. Entonces se empezaron a implementar estas ideas. Y esto logró, ¿no es cierto?, generar efectivamente esta apariencia de prosperidad. Pero lamentablemente era solo eso, una apariencia, porque sus bases, sus fundamentos eran extremadamente débiles. Entonces, resumiendo, se basaron primero en fijar el dólar. ¿Cómo logramos que los chilenos se sientan en una fiesta del consumo? Logrando, ¿no es cierto?, que los productos importados sean muy baratos. Entonces, si los productos importados, incluyendo los automóviles, estamos hablando de productos importados durables y no durables, o sea, electrónicos, en esta época, por ejemplo, una fiesta también de los equipos de audio, la gente compraba muchos equipos de audio, japoneses, bueno, instrumentos, de todo tipo de cosas. Y luego bienes más durables, como los automóviles, ¿no? Todo esto, tecnología, en el fondo, que ahora había que lograr que fuera más barata. ¿Cómo logras tú que esto sea más barato? En primer lugar, ¿no es cierto?, fijando el dólar. Si tú dejas el dólar fijado con una estaca, impides que el dólar siga creciendo, eso va a permitir
que esos bienes, al momento de pagarlos en pesos, no tengas que reunir más pesos para comprar esos productos. ¿Sí? Entonces, si tú quieres comprar un auto o cualquier producto importado, ¿no? Si el dólar queda fijo durante varios años en 39 pesos, eso significa que tú, por cada vez que reúnes 39 pesos, vas a tener un dólar. Y vas sumando y vas sumando. Y si a eso le sumas créditos baratos, fáciles, con tasas bajas, y además logras que el precio del auto además baje por otras razones que no sean el dólar, está realmente conseguible, era conseguible, y lo lograron. Entonces, ¿qué hicieron? Voy a poner una idea para que ustedes hagan, un ejemplo para que ustedes hagan una idea. Supongamos que el auto que se quería comprar en ese tiempo valía, qué sé yo, $2.000, por decir una cosa, o $1.000, para que hace más fácil el ejemplo, ¿no? $1.000. Ya, ese auto a $1.000 era cuando el arancel que ponía, es un impuesto a las importaciones, era del 60%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, que es lo que hicieron los Chicago, eliminan el arancel del 60 y lo dejan en cero, ¿qué significa eso? Que ahora ustedes van a poder eliminar prácticamente la mitad del valor del auto, porque ahora el precio final ya no va a tener que pagar el impuesto. ¿Okay? Entonces, si ese auto valía 1.000, en realidad, al bajarle 60% del impuesto al valor, eso significa que ahora lo puedes vender perfectamente a 450, $500. ¿Ok? Entonces, el auto ya bajó de precio solamente por haber eliminado los aranceles. Esto significaba desplazar a toda la industria nacional, por supuesto. Entonces, los fabricantes, armadores básicamente chilenos de autos, empezaron a verse arrollados por la entrada gigantesca de automóviles más baratos. ¿Se fijan? Por eso que fueron cerrando todas las armadurías que había en Santiago y en Arica, que es donde estaban las principales armadurías de empresas automovilísticas extranjeras, norteamericanas y europeas. Habían varias armadurías en Chile. Empezaron a cerrar, porque en el fondo esos autos, cuando terminaban de montarse, armarse en Chile, salían con un valor que al menos era de $1.000. Pero resulta que ahora el auto directamente importado ya no valía $1.000, valía 600 por decirlo así, o 500. ¿Se fijan? Ahí está el primer tema. Entonces, si ustedes eliminan el arancel y abren mucho el comercio de importación, se produce un abaratamiento gigantesco de los productos importados. Eso en primer lugar. Luego, si a eso le suman, como digo, una baja del dólar, o decir, mantener fijo el dólar, esos $500 que vale el auto ahora importado, no van a significar que ustedes tengan que estar juntando cada vez más pesos para llegar a esos $500. No, porque ahora está fijo el dólar. ¿Sí? Entonces, si tú ahorras durante 3 años y más arriba, lo que te falta, pides un crédito y el crédito te lo da un banco, vas a poder llegar a los $500 para comprar ese auto. Ningún problema. Juntando pesos. Entonces, si juntas pesos, por cada 39 pesos vas a tener $1. Entonces, si tú juntas suficientes pesos, logras llegar, qué sé yo, a $300, le pides a los 200 que te faltan al banco y listo, tienes el auto a $500. ¿Te fijas? Esa es un poco la idea. Entonces, eso entonces se hizo se hicieron 3 políticas que convergían a lo mismo. Todas iban dirigidas a lograr el mismo objetivo. Que los bienes importados fueran muy baratos, que se mantuvieran baratos y que además el sistema financiero otorgara créditos de consumo para que la gente pudiera comprar esos bienes. ¿Okay? Y eso es lo que llevó a que de repente Chile se pobló, no sé si ustedes los conocen todavía, de autos Suzuki que parecían como unos furgones chiquitos, celestes, que andaban por todas partes, y que la gente los compró, más barato, porque sin arancel, con un dólar fijo, pero también endeudándose para que el crédito pagara lo que no habían logrado ahorrar. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El sistema financiero se liberalizó mucho, ¿ya? Y empezó a prestar mucho dinero para que la gente se embarcara en estas compras. No solo la familia, las empresas. ¿No? Las empresas. Y por otro lado, ¿no es cierto? El Estado, al tener también dólares baratos, ¿no es cierto? Arancel cero, podía importar cosas para los ministerios, ¿no? Para las funciones propias del Estado, a un valor más barato. Eso incluye desde armas, aviones, si ustedes quieren, hasta, qué sé yo, ambulancias, cualquier producto importado que terminara en algún ministerio, ¿no?
Entonces, eso generó una enorme espiral de importaciones. El consumo creció mucho, el consumo privado, pero también el consumo público, un gasto gigantesco, ¿ya? Pero como el dólar era muy barato, y se mantenía barato, ¿qué es lo que empezó a suceder? Empezó a suceder que las importaciones, lo que gastábamos en importaciones, empezó a superar laxamente lo que nosotros ingresábamos al país vendiendo nuestras exportaciones. Es decir, empezó a aparecer cada vez más un déficit comercial, un déficit en la balanza comercial. Y esto es una señal extremadamente peligrosa, clara. Si cuando tú empiezas a ver que aparece un déficit comercial y este déficit se va aumentando con los años, ¿ya? Uno debería inmediatamente poner paños fríos y decir, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estamos gastando tanto dinero en importaciones? ¿Y por qué nos está entrando cada vez menos dinero por exportación? Claro, porque lo que se produce cuando tú tienes un dólar bajo es que en el fondo también los productos de tus exportaciones se encarecen para todo el resto del mundo. Porque un dólar bajo, un dólar barato, significa que tu peso se encarece. ¿Se entiende? Si tú tienes artificialmente fijo el peso a 39 pesos del dólar durante 5 años, eso significa que el cobre, todos los productos que se exportan, el vino, qué sé yo, madera, productos de la pesca, agricultura, todos los productos que empezaron a tener figuración en la canasta exportadora chilena a lo largo de los 70, después del golpe, empezaron a tener dificultades para ser vendidos porque la gente que compraba esos productos en el extranjero tenía que pagarlos en dólares, y esos dólares se revertían en pocos pesos. ¿Se fijan? Entonces, eso significaba que al mismo tiempo que aumentaba mucho las importaciones, lo que gastábamos en importaciones, disminuía lo que entraba por exportaciones. Esa es la raíz del déficit comercial. Pero luego, a ese déficit comercial se le va agregando otro problema. Como los bancos se les permite prestar irresponsablemente, sin ningún tipo de precaución, empieza a aparecer un mercado financiero irresponsable, una burbuja financiera, que significa que no solo los bancos, sino que otras instituciones que se crearon en esa época, que se llamaron las financieras, que eran instituciones de escasa espalda financiera, con poca regulación, poco seguimiento, ¿ya? Empezaron a conceder créditos a tasas de interés cada vez más altas a la familia. Muchas financieras de estas se hicieron millonarias con esas tasas de interés, mientras que los bancos, ¿no es cierto?, también pedían prestado dinero a bancos extranjeros para a su vez prestar a la familia, a las empresas y al Estado. Entonces, pero empezó una espiral de endeudamiento. Todos se sentían impulsados a endeudarse, el Estado, las familias y las empresas. Pero mientras se estaban endeudando, ¿ya?, teníamos una situación que cada vez se hacía más crítica en la balanza comercial, ¿ya? Y lo que disfrazaba todo esto, lo que impedía ver que el rey estaba desnudo, ¿ya?, porque eso es lo que estaba ocurriendo en realidad, ¿ya?, era que afluían a Chile muchos capitales golondrinas buscando, ¿no es cierto?, tasas de interés altas que eran las que se habían dado dentro del país. Porque esto es lo raro, porque si había tanta abundancia de crédito, las tasas de interés debieran haber bajado. Pero era tanta la desregulación, ¿ya?, tanta la falta, la ausencia de normas mínimas para administrar el comportamiento del sistema financiero, que las financieras, que prestaban dinero casi sin ningún tipo de control, empezaron a poner las tasas más altas, tasas de interés. Y luego estas tasas eran variables, no eran fijas. Lo mismo empezó a ocurrir con los créditos hipotecarios de los bancos. Se entregaban en tasas variables, ¿no es cierto? Y por lo tanto la gente veía que la tasa era baja, pero no sabía qué es lo que podría ocurrir si en algún momento determinado esa tasa variable subía mucho. A la gente no le interesaba porque había una espiral de consumo y toda la propaganda que ustedes vieron, ¿no es cierto?, incitaba al consumo y al endeudamiento. Y los bancos estaban hasta el cuello en eso, estaban todos comprometidos. Y el gobierno militar, la dictadura, que había alentado eso porque había escuchado a estos jóvenes Chicago Boys, estaban involucrados hasta arriba en toda esta espiral de gasto y de consumo fácil. ¿Se fijan? Entonces, lo que sostenía todo el sistema es una figura que yo a veces uso cuando
quiero explicar una cosa como esta. Seguramente los que juegan fútbol o juegan a la pelota, digamos, al baby fútbol, ¿no? Habrán visto lo que ocurre cuando una pelota se pincha, ¿no? Una pelota se pincha, ¿no? Y si uno la mantiene inflando, ¿no? Con el bombín, da la impresión de que la pelota está, ¿no es cierto? Está bien, pero basta con que uno la toque un poquito y deje de inflarla con el bombín y se comprime, ¿no? Bueno, en la balanza de pago lo que ocurría era que la afluencia de capitales extranjeros, sobre todo estas inversiones especulativas de cartera de corto plazo, que entraban sin ninguna regulación, ¿ya? Sin pedirles ningún tipo de encaje de los bancos, y que se podían retirar en cualquier momento, ese flujo de petrodólares era tanto, ¿ya? Que eso disfrazaba, actuaban como el bombín, manteniendo la pelota aparentemente inflada. Entonces era tal el flujo de capitales que entraban por la cuenta de capital, que parecía que la balanza de pago estaba en orden, estaba ajustada, estaba en cero. Pero en realidad lo que ocurría era que si en algún momento dejaba de fluir el aire del bombín, es decir, estos petrodólares en vez de entrar se iban precipitadamente del país, lo que iba a pasar es que se iba a desnudar que esa pelota en realidad siempre estuvo desinflada. Eso es lo que iba a ocurrir. Y eso es lo que ocurrió con la crisis de la deuda. Entonces, la mecánica de la crisis de la deuda es, como he dicho, una señal externa. Apenas se suben las tasas de interés en los bancos de Estados Unidos siguiendo la señal de la Reserva Federal, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos capitales especulativos, ¿no? Que no tenían ninguna barrera ni de entrada ni de salida, salieron en estampida buscando esas mayores tasas de interés en Estados Unidos. Y al salir, ¿qué es lo que ocurrió? Que el flujo de capital que permitía bicicletear las deudas de los bancos chilenos desapareció. Entonces, de repente, se empezaron a poner nerviosos los acreedores internacionales de los bancos chilenos y empezaron a pedir la devolución de la deuda. Y como los bancos chilenos habían prestado todo y no tenían nada en reservas, porque habían eliminado el encaje bancario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los bancos chilenos empezaron a quebrar. Y por eso es que la banca chilena fue intervenida y hubo un salvataje escandaloso por parte del Estado. Porque el Estado lo que hace al intervenir la banca es que reconoce a la deuda privada de los bancos como deuda pública. La convierte en deuda pública, ¿verdad? Cuando en realidad la deuda era privada. ¿Okay? Ahora, había que hacerlo, igual hay que hacerlo, pero la forma como se hizo fue la peor, porque en el fondo se les dieron todas las facilidades a estos bancos para pagar la deuda en más de 30 años. Hay algunos bancos que todavía están pagando la deuda subordinada. Ya no existen esos bancos que ustedes vieron en la propaganda, porque esos bancos todos desaparecieron y fueron comprados por otros grandes consorcios internacionales. Y por ejemplo, el edificio que ustedes vieron donde funcionaba esa sucursal del Banco Santiago, ahora es Banco Santander. Fue Banco Santander. Y el otro gran consorcio que fue, ¿no es cierto?, BBVA, compró otra parte de los bancos que quebraron. Bancos como el O'Higgins, bancos como el de Talca, donde trabajaba un funcionario que también hacía enjuague, aprovechándose del gerente general nada menos, hacía enjuague aprovechándose de la información privilegiada. ¿No? Todos esos bancos se llenaron de este tipo de personajes fraudulentos, que hicieron negocios privados y que disfrutaron, ¿no es cierto?, por su posición de poder y de vínculos con la dictadura, hicieron negocio, mientras que todo el resto del país estaba en la bancarrota. ¿Ya? Entonces, lo que ocurrió con volvamos ahora a la pantalla, ¿no es cierto?, eso es, sí. Estoy buscando Sigamos entonces el relato de lo que ocurrió después del 82, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, como ya les había dicho, esa imagen que muestra, ¿no es cierto?, que las importaciones en este periodo que está acá, ¿se fijan? Habían llegado a ser, en el periodo del milagro, es decir, 77-81, habían sido mucho mayores a las exportaciones. Aquí está el déficit de la balanza comercial, del que estaba hablando, ¿no? Y ahora veamos las otras imágenes. Entonces ahí tenemos la deuda externa. Y si ustedes se fijan, la deuda externa, que es la total, la azul, ¿no es cierto?,
como la de arriba es como porcentaje del PIB. O sea, en ese momento llegó a estar casi representando lo mismo que el PIB anual de Chile. O sea, la deuda era lo mismo que Chile, el tamaño de toda la economía chilena en un año. Así de grande fue la deuda. ¿Sí? Porque una deuda totalmente absurda, ¿no? Inoculada por los Chicago, creada para armar esta fiesta del consumo. Recuerden que cuando Pinochet, se fijaron en la fecha de la publicidad, era el año 78. ¿Qué ocurrió el año 78? Políticamente. ¿Recuerdan qué ocurrió el año 78? ¿Y qué ocurrió unos 2 años después del 80? El año 78, Pinochet logra ganar un plebiscito, ¿no? En el cual se condena, ¿no es cierto? Se rechazan las condenas internacionales a la dictadura chilena por las violaciones a los derechos humanos. O sea, que esa prosperidad que ustedes estaban viendo, ese endeudamiento, funcionó políticamente, porque a la gente la convencieron de que al país le estaba yendo bien, y que por lo tanto tenía que apoyar este plebiscito, apoyar a la dictadura y rechazar lo que se llamó en ese tiempo toda crítica a la dictadura que venía por la injerencia extranjera foránea, que le llamaba Pinochet, y que eran los marxistas que le envenenaban el cerebro, ¿no es cierto?, a la ONU, como sigue diciendo este personaje de Ku Klux Klan, ¿no? Y que, por lo tanto, la ONU era un instrumento del marxismo internacional, ¿no? Entonces, lograron convencer a la gente en este plebiscito del 78, y aunque ese plebiscito no tuvo ningún tipo de registro electoral, es lo más fraudulento que hay, nunca sabremos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. La verdad es que logró su objetivo porque apareció como un plebiscito que le daba la razón a la dictadura, el apoyo, y que rechazaba la injerencia extranjera. Y luego, el 80, estamos en medio de esto, se fijan, miren acá, el 80, en periodo de gloria, donde está la gente vuelta loca con el consumo, ¿qué es lo que logra pasar la dictadura? Una nueva constitución. Una constitución que además, ¿no es cierto?, tampoco contó con registros electorales, donde parecía más gente votando que la que realmente vivía en algunas localidades, y donde no hubo ningún tipo de control, ni a observadores internacionales, ni como estaban prohibidos los partidos de oposición, tampoco podían tener locales de mesa. Nadie pudo controlar, saber cómo se votó. Pero lo que se consiguió con eso fue una constitución fraudulenta, fraguada, ¿no es cierto?, en la ilegitimidad, con un pecado de origen gigantesco, y que es la que hasta ahora no había estado gobernando. O sea, hasta hoy, hasta que no se promulgue la nueva, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, logró la dictadura su objetivo político a través de esta prosperidad engañosa que le vendieron los Chicago, lo logró. O sea, Pinochet, con esta plata dulce, logró pasar colado dos cosas: el rechazo a la injerencia extranjera y una constitución antidemocrática y autoritaria que es la que conocemos. Entonces se generó efectivamente una apariencia de prosperidad, y de hecho es tanta la gente que llegó a hablar de milagro económico chileno que hoy día habría que abofetear a todos, porque en el fondo son personas que no se dan cuenta cómo se está financiando eso, y si tiene proyección a largo plazo o no. Y aquí quiero ser bien justo, porque así como las acciones que se tomaron para dar una falsa sensación de prosperidad durante la dictadura condujeron a un desastre como la crisis del 82, fueron las mismas políticas responsables que se utilizaron durante la Unidad Popular. Las mismas. Solo que con otros instrumentos y con otras acciones. Pero en el fondo, emitir dinero de la manera que se emitió durante la Unidad Popular, para generar esa hiperinflación del 100%, claro, al comienzo también generó una sensación de prosperidad. El año 71 toda la gente andaba con más dinero en los bolsillos, pero eso ya sabemos cómo termina. Entonces, cuando hago estas críticas, pienso mucho también en lo que está pasando hoy, en qué tenemos que hacer hoy y los cuidados, las precauciones que tenemos que hacer para no cometer estos errores en lo que viene, que el año que viene va a ser un año duro. En todo el mundo va a ser un año duro, y probablemente el 2023 también va a ser un año de restricción. Ya no va a continuar la expansión económica, porque esta demanda que vimos en todo el mundo fue financiada básicamente por ayudas de los estados, ayuda pública, y eso es lo que llevó a que los puertos hoy día, hasta hoy, estén abarrotados de barcos y de camiones y de contenedores que no logran tener
el tráfico suficiente, operadores, choferes, para salir. Y de hecho no hay suficientes contenedores ni barcos en el planeta hoy día para transportar toda la carga que está abarrotada en los mayores puertos del mundo. No existe. ¿Pero por qué se produce eso? Porque esa es una demanda atrasada respecto a toda la demanda que no se hizo, no se tuvo durante el año 2020, ¿no? Producto de la pandemia, donde la gente se confinó en las casas, y entonces hubo una enorme demanda de todo el planeta que no se realizó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente empezó a salir, y gracias a que tenía la ayuda del Estado en muchos países, de los gobiernos, apareció un consumo impresionante, y ese consumo es totalmente esporádico, va a durar nada. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? El próximo año, esa demanda va a empezar a bajar de una manera muy violenta, empezando por el cobre, desde China, ¿no es cierto?, y otros productos que exportamos, pero también va a caer la demanda de todo tipo de productos industriales, productos primarios, todo eso va a caer, porque es una demanda absurda, o sea, no se puede mantener en el tiempo. ¿Mm? Y lo que va a pasar es que en aquellos lugares donde los contenedores, por ejemplo, lo usaban para vivienda, para hacer clases, como salas de clase, y estaban pagando precios súper altos para usarlos para el transporte de carga naviera, van a volver a quedar en desuso en los grandes lugares donde se almacenan estos contenedores. Los barcos, una buena parte de ellos no van a salir, ¿no? Y todas esas personas que se están contratando hoy día extra para ser choferes o navegantes, tripulaciones, van a volver a la situación que estaban, que era, ¿no?, la normal, es decir, una parte de ellos desempleados, sin demanda por ese tipo de trabajo. Entonces lo que vamos a tener una caída de la demanda gigante, ¿no? Y como los gobiernos ya saben que eso va a ser así, están empezando a anunciar que van a ajustar todos los gastos fiscales en la mayor parte de los países. Gonzalo, dale, por favor. Que esa situación que está diciendo usted también puede pasar con funcionarios de la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, antes del COVID siempre se hablaba que las enfermeras ya era un campo que está colapsado, prácticamente. Y muchas personas que conozco consiguieron empleo recién con el COVID. Entonces De es hecho, ya probable que eso pase está, también en esta área. claro, ya está ocurriendo, de hecho, Gonzalo. Porque de hecho este gobierno ya ha ido terminando los contratos honorarios que se crearon en el año 2020 para personal extra en el área de salud, tanto enfermeras, médicos y personal tecnólogo, todo eso. Todo el personal adicional que se contrató durante el año 2020 en Chile y en el mundo para el COVID ya está siendo eh, despedido. Esos contratos eran efímeros. La palabra es efímero, algo que dura muy poco. ¿Okay? Y eso que tú ves en el ámbito laboral es la nada en comparación con lo que va a ocurrir cuando la demanda mundial vuelva al nivel que tenía en el último año normal, que fue el 2019. Entonces, la demanda mundial, ¿a qué va a volver? La demanda mundial tuvo una caída gigantesca en el 2020 y después tuvo como una alza absurda, enorme, ¿ya? Y esos dos movimientos son movimientos atípicos, efímeros. Entonces, ahora lo que vamos a volver es a la tendencia de la demanda que había antes del 2020, es decir, el 2019. Entonces, como los gobiernos saben que eso va a ocurrir, y la mayor parte de los gobiernos del mundo no tienen recursos para seguir manteniendo ayuda. Si los que tenían, como nosotros, que llegamos a tener 18.000 millones de dólares, que ahorramos durante 30 años, los gastamos en medio año. Ya, se acabó. En 4 meses nos gastamos 18.000 millones de dólares. Y ya el IFE de noviembre ya no se paga con fondo de estabilización, porque ya se terminó. Se está pagando con deuda que el Estado chileno adquiere vendiendo bonos de deuda soberana en el exterior. ¿Fija? Y eso lo están haciendo todos los gobiernos. Ahora, el caso del gobierno argentino no tenían ningún ahorro. Entonces lo que han venido haciendo, y como nadie quiere comprarles deuda de nada porque no son fiables, lo que vienen haciendo es emitiendo dinero como malos de la cabeza, y cuando salgan de esto van a salir con una situación gigantesca, grave, o sea, extremadamente grave. Lo que se viene en Argentina es un motín gigantesco. Gigantesco, gobierne quien gobierne, está exactamente lo mismo. Entonces, Profe, ¿sí? pero esta situación también, ya este proceso que está sucediendo,
después se supone que los precios de los materiales de construcción o de los automóviles tienen que volver a como eran antes, o eso se quedó Todo, así. todo va a volver a como era antes. Si el cobre había escalado de 3,5 a 4,5, va a andar más cerca de 3. Si los materiales de construcción se habían duplicado, van a volver a tener el precio original que tenían. Si los alimentos, que se elevaron mucho porque la gente se encerró en las casas y elevó el consumo de varios alimentos, se elevó mucho, ahora va a volver a caer. Si el precio de algunos productos como el petróleo habían caído mucho porque los barcos no, es decir, el transporte desapareció, el transporte aéreo y el transporte naviero se vino abajo y el precio del petróleo se derrumbó, ahora va a volver a subir. De hecho, está subiendo. Entonces, todos esos fenómenos que fueron muy efímeros y estacionarios, ahora van a volver a la tendencia original. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los países, los gobiernos acudieron con dos instrumentos para enfrentar esto. Herramientas fiscales, no podían cobrar impuestos. O sea, tenían que darle ayuda a los empresarios y no cargarlos con más impuestos. Entonces, lo que se hizo básicamente es que los gobiernos sacaron plata de donde tenían y no tenían, o se inventaron la plata con emisión no respaldada, como Argentina, para dar dos tipos de ayuda. A las familias, para que no se murieran de hambre, y como las familias no podían trabajar porque estaba prohibido salir de la casa, ayudas a las familias, para que mantuvieran los niveles básicos de sustentación. Y por otro lado, ayuda a las empresas, mientras estaban cerradas, para que pudieran sobrevivir, por lo menos algunas, ¿no? En eso se gastaron la plata todos los gobiernos que podían y tenían algo. Los que no tenían nada, jodieron, ¿no? Por lo menos un tercio del planeta no tuvo ni un peso y se donaron toda la crisis y está en una situación de crisis ya casi 2 años. Otros gobiernos que tenían plata, que habían ahorrado, como Chile y otros países como Estados Unidos, inyectaron mucha plata y generaron, entonces, con un efecto desfasado, un gigantesco aumento del consumo el año 2020. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros? Y eso es lo que explica el crecimiento totalmente ridículo, digamos, del 12%, del 11% con el que vamos a terminar el año, que no tiene nada que ver con el crecimiento normal que teníamos antes de la pandemia y del estallido, que era entre 2 y 3% al año. Es un crecimiento totalmente anómalo, atípico, que, que, se, que, se, que se compensa por la enorme caída que tuvo en el año 2020. Entonces, son dos fenómenos totalmente extremos que van a tender a desaparecer y se van a volver a recuperar las tendencias anteriores. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los gobiernos ahora se gastaron, los que tienen mucha plata no se preocupan, como Estados Unidos recibe plata de todo el mundo, aunque tenga un déficit permanente por todo el planeta, recibe inversiones de todo el planeta, ellos tienen para meter plata, sí, y pueden seguir metiendo plata. Pero hay muchos países del mundo que habiendo tenido algo como China, ya no tienen nada, se les acabó. Entonces ahora lo que vienen, los gobiernos, los que tienen plata, están diciendo, podríamos seguir metiendo plata, pero por otro lado no nos conviene, porque los niveles de endeudamiento que estamos viendo son tan grandes como los que están viendo ustedes ahí, que, ¿no es cierto?, si no empezamos a dar señales de restablecer el equilibrio de las finanzas públicas, lo que va a pasar es que va a venir una crisis gigantesca, porque vamos a quedar sin los recursos para mantener este gasto, y la gente no lo va a entender. La gente va a salir a las calles a presionar por si mantiene estos niveles de gasto. Entonces, para que la gente vaya empezando ya a prepararse para ir reduciendo el consumo, para que no siga gastando en tonteras, ni en electrodomésticos, ni en ningún tipo de tonteras, hay que empezar a dar las señales al tiro, para que empiece a bajar el consumo no deseado y vuelvan los niveles de consumo a los niveles normales. Entonces, los gobiernos, ¿qué es lo que están haciendo? Están anunciando ya varios ajustes fiscales para el próximo año, es decir, los presupuestos fiscales que se anuncian ahora a fin de año, todos los gobiernos, independientes de si gobiernan los rojos, los azules, los amarillos, los verdes, los fucsia, van a hacer anuncios de ajuste fiscal. Es decir, el próximo año se reduce el gasto fiscal en todos los países. Y por otro lado, ¿no es cierto?, aumento de tasas por parte de los bancos centrales. Porque es la otra señal para que la gente vaya empezando a no gastar en tonteras. ¿Sí? Si usted tiene platita guardada, guárdela, no la gaste. Guárdela porque el próximo año se viene complicado. No se compre ahora un tercer televisor para ver, qué sé yo, partido de fútbol. No, eso es absurdo, no. Guárdelo porque el próximo año se acaban las ayudas, no hay más ayudas.
En diciembre el último IFE. Se acaba. ¿Se fijan? Entonces hay que darle la señal. Y el Banco Central, por otro lado, le preocupa que la deuda del Estado no siga creciendo. Miren aquí la deuda del año 82. El año 82, la deuda del Estado chileno, la deuda pública, que está en rojo, ¿no? Representaba, ¿no?, alrededor del 70% del PIB, en términos de lo que valía el Producto Interno. O sea, una deuda inmanejable. Un país no puede estar tan endeudado. Entonces, claro, si el Estado está así endeudado, ¿qué le queda a los demás? Y luego tenemos que lo que está arriba de lo rojo, que es la deuda externa total, es lo que suma la deuda privada. Es decir, la deuda privada empeoraba la deuda pública. ¿Se fijan? Entonces, la deuda total, que es la suma de las dos, ¿ya?, era incontrolable. O sea, representaba todo el PIB del año. Y por eso que era impagable, por eso que varios países decidieron no pagar la deuda. Y lo único que lograron con eso fue convertirse en parias durante 20 años, y ningún banco de ningún país del planeta quiso prestarles dinero, y por lo tanto no tuvieron cómo recuperar su economía en la segunda mitad de los 80. Tampoco era una solución viable hacerse el choro y meterse a pelear con la banca y decir no les vamos a pagar y no pensamos pagar. Porque eso significó a la larga que esos países se empobrecieron y tardaron mucho más en recuperarse, como le ocurrió a Perú, donde Alan García, en ese tiempo presidente de Perú, con el APRA, el partido que dirigía, ese gobierno se negó a pagar la deuda. Y tuvimos unos años terribles, económicos y sociales en Perú, que son los que fundamentan la expansión de Sendero Luminoso. Porque mientras más se deprimía los sectores, sobre todo rurales en Perú, que fueron los más castigados por esta crisis, más crecía Sendero Luminoso. Lo mismo ocurrió en Argentina, donde Argentina, en vez de pagar, volver a cumplir con llegar a algún acuerdo, se negaron a pagar y empezaron a emitir dinero como locos, y llegaron a una hiperinflación con Alfonsín el año 85-87, y Alfonsín tuvo que abandonar el poder antes de terminar, y era el primer gobierno democrático de la dictadura. Pero al no haber encarado correctamente ese primer gobierno democrático, tuvo que salir de la Casa Rosada antes de cumplir el periodo para el cual fue elegido. Escandaloso, vergonzoso, ¿sí?, y con una hiperinflación que durante décadas dañó la imagen y el prestigio del presidente Alfonsín, que fue un presidente bastante progresista y democrático en materia de derechos humanos. Pero ahí la embarró. Entonces, eso es lo que hay que ver. Entonces, lo que vino después, esto es lo que nos dejaron los Chicago. Y esto es lo que no se dice, lamentablemente. Y esto hay que repetirlo 1000 veces, porque los Chicago nos legaron un país en bancarrota, no un país pujante, ni en crecimiento, ni nada. Nos llegaron a un país en bancarrota. Vamos a ver cifras ahora de lo que dejaron, ¿ya? Y bueno, y como ya hemos dicho, aquí se valieron de estas herramientas para tapar el daño que habían hecho, ¿ya? Y en vez de reconocer los errores, siguieron empeorando políticas, en este caso privatizando empresas del Estado. Muchas de ellas no era necesario privatizarlas, funcionaban bastante bien y generaban ingresos, no eran empresas ineficientes. Habían algunas que eran ineficientes, pero otras no tenía ningún sentido privatizarlas, menos aún a los precios, a las tasaciones fraudulentas a las que las fijaron los propios funcionarios de gobierno, que después se convirtieron en los compradores de estas empresas. Ellos fijaron bajos precios y después compraron ellos mismos las empresas que se habían rematado. ¿Bien? Entonces aquí están esto es lo que no alcancé a ver la otra vez. Entonces aquí está la manifestación y la crisis de la deuda, ¿no? Entonces hay como están todos los elementos juntos aquí en esta diapositiva. Me di el trabajo de reunirlos todos. Entonces aquí tenemos créditos externos baratos, petrodólares, Chicago Boys, que pretenden, ¿no es cierto?, y economistas muy derechistas y muy ultraliberales, que asesoran a las dictaduras del Cono Sur y les recomiendan, ¿no es cierto?, acoger por los brazos abiertos estos créditos baratos con tasa variable. Ese es el problema, tasa variable. Estos
permitió esconder el problema de la balanza comercial deficitaria, porque eran tantos los dólares que entraban por la cuenta de capital que la balanza de pago parecía equilibrada. Cuando ustedes reciben mucho ingreso por la cuenta de capital, inversión, eso da la impresión de que la balanza de pago estuviera equilibrada. Pero en realidad, si se salen rápidamente, se nota que nunca estuvo equilibrada, que lo que había era un déficit en la cuenta corriente debido a que la balanza comercial estaba deficitaria. Entonces, cuando salen en tropel, buscando estos tipos de interés de Estados Unidos, ¿ya? ¿No es cierto? Se escaparon estas inversiones de corto plazo especulativas de América Latina, y con eso, ¿no es cierto?, esta fuga de capital inmediatamente dejó al sistema financiero chileno en una situación de extrema vulnerabilidad, porque al salir ya no podían pedir más créditos para seguir bicicleteando el pago de sus deudas. Hasta ahora esos nuevos créditos, esas nuevas inversiones, les permitían ir pagando las deudas de los créditos que habían contraído con bancos internacionales. Pero como no, ya estas inversiones se van, ya no tienen plata para ir pagando estos compromisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema financiero se empieza a derrumbar, el sistema financiero local, el sistema que incluye a los bancos, pero también a las financieras. Y luego lo típico, ¿no? Estas cosas siempre vienen más o menos juntas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Porque esto puede ocurrir en los próximos años. Podría ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, pero podría ocurrir. Y si pilla a la Convención Constitucional y al nuevo gobierno con los pantalones abajo, vamos a tener una situación extremadamente grave. Y la gente va a sentirse estafada y va a salir a quemarlo todo. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener responsabilidad para que eso no ocurra. ¿Qué es lo que se sumó? ¿Ya? El cobre, que había tenido un precio hasta ese momento bueno, había estado subiendo, ¿ya? Y el petróleo había estado bajando, ¿se acuerdan? Porque entre el 73, después de la primera crisis del petróleo, el petróleo volvió a bajar, ¿ya? Y no se veía por ningún lado que ahora volviera a subir. Pero ocurrieron dos cosas encadenadas que se sumaron a lo que ya era grave. Entonces tenemos por un lado que el precio del cobre cae, ¿ya? Por lo tanto menos dólares que entran, y por otro lado, ¿no es cierto?, viene una segunda crisis del petróleo, que es el año 79 por la guerra entre Irán e Irak, y por lo tanto tenemos menos dólares porque el petróleo hay que comprarlo con dólares. Y además el petróleo es un costo, es un precio enorme, tiene un impacto enorme en la canasta de precios, hace subir la inflación de nuevo. ¿Sí? Entonces tenemos crisis, deuda que no podemos pagar, salida de capitales. Faltan los ingresos que teníamos, que ya eran insuficientes para equilibrar la balanza comercial. Ahora es más difícil equilibrar la balanza comercial porque ahora lo que nos entraba por cobre se baja. Y luego, ¿no es cierto?, se reduce. Y por otro lado, tenemos más problemas para balancear, equilibrar la balanza comercial porque ahora el petróleo nos está saliendo más caro. ¿Okay? Ya. Entonces, ahí tenemos el cuadro del déficit de la cuenta corriente. El déficit de la cuenta corriente significa que no tenemos ya no tenemos equilibrio en la cuenta corriente, ¿ya? Y empezamos a tener un déficit, es decir, un número negativo, en 20% a las exportaciones. Es decir, el déficit, las importaciones llegaron a sobrepasar a las exportaciones en un 20% y llegaron a representar el déficit de cuenta corriente en 15% del producto. Eso es mucho, 15% del producto. Bueno, ¿y esto qué llevó? Que le subieron los tipos de interés en crédito externo, lo que ya habíamos dicho, ya se acabó el crédito barato, digamos, del tipo de interés que era variable, de repente, ¡pum!, subió el tipo de interés, como era variable, ahora subió. Entonces, si un banco extranjero le prestaba, qué sé yo, a una tasa, por decirle, del 2% a un banco nacional, ahora la tasa subió a 4,5%. ¿Sí? Y con eso ya los bancos nacionales empezaron a tener serios problemas porque no tenían cómo recuperar los créditos que ellos habían entregado con esa plata. Por lo tanto, estaban totalmente expuestos, no tenían reserva, y por otro lado, el tipo de cambio, ¿no es cierto?, ya no aguantaba más. Porque en el fondo, ese dólar a 39 pesos ya no podía seguir siendo a 39 pesos. Porque ahora cada vez había menos dólares en Chile, y eso significaba que para mantener a 39 pesos ese dólar, había que
quemar muchos pesos, hacer desaparecer, contraer la masa monetaria en pesos, para que siguiera valiendo el dólar 39 pesos. Eso significaba que ustedes tenían que agarrar toda la oferta monetaria y eliminar por lo menos la cuarta parte, ¿no es cierto? Destruir los billetes, los créditos, destruirlos. Y eso significaba una crisis mucho mayor, mucho mayor. Entonces, empiezan a quebrar las empresas. La primera es Kraft, la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, y la dictadura, a través de los Chicago, todavía en ese momento, empiezan a decir, bueno, el mercado se autorregula, ¿m? La mano invisible, por lo tanto no hay que intervenir. Hay que dejar caer a todas las empresas y a todos los bancos que cometieron errores, no prestar ningún tipo de ayuda, y por lo tanto nosotros empiezan a quebrar un montón de empresas y bancos, ¿ya? Y ahí lo que viene, ¿no es cierto?, es que, por otro lado, ¿no es cierto?, ellos decían, si hay que mantener, por ningún motivo, salir del dólar de 39 pesos, pero eso significa que hay que destruir o contraer de una manera muy fuerte la oferta monetaria, es decir, destruir dinero y reducir de una manera muy, aguda el crédito. Pero eso significaba que el desempleo, que ya estaba en torno al 30, iba a subir al 40 por lo bajo. Imagínense el desempleo un 40%. ¿No? Y por otro lado, los salarios, que ya estaban muy bajos, habían vuelto a bajar, recuerden, iban a bajar mucho más. Entonces, lo que iban a sufrir la gran mayoría de la población iba a ser mucho más agudo y por más tiempo. Entonces, ante esa incapacidad de reconocer la realidad por parte de los Chicago, es que Pinochet decide sacárselos de encima. ¿Saben qué más, señores? Fueron muy útiles, pero ahora ustedes están pensando en mi vida. O sea, yo no puedo seguir sus consejos. Así, chao, se fueron. No los quiero ver más por acá. Y salen los Chicago. Entonces, y aquí está en esta pantalla que pongo abajo, ¿cierto? Dice, no querían devaluar, esperando un ajuste automático de la balanza de pago. El mismo cuento que el patronato, se fijan, los que estudiaron conmigo patronato, todavía están esperando que los dólares vuelvan, así como así tenía que volver el oro. Estos todavía seguían pensando así religiosamente que en algún momento los dólares iban a volver mágicamente. Y ahí íbamos a tener un ajuste de la balanza de pago, íbamos a tener un superávit fiscal, y con eso los problemas iban a resolver solos. Bueno, insistieron en no devaluar, se dio la cuadra, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el mismo Luder, que era viceministro de Hacienda y Economía, ¿ya?, se negó al rescate bancario, no quería rescatar a los bancos, ¿ya?, y entonces deponen, Pinochet saca a Sergio de Castro en abril del 82, saca a Sergio de la Cuadra poco después, y saca en enero del 83 a Ross Rivers. Los principales artífices de la política de los Chicago fueron despedidos del equipo económico, ¿ya?, lo que revela el fracaso gigantesco de su política y el daño que generaron, ¿no? Bien, y ahí entonces es cuando el nuevo equipo hace todos los cambios que había que hacer. Entonces Vigi con Cáceres, los nuevos ministros, intervienen la banca y la rescatan, convierten la deuda privada en pública, rescatan 4 bancos, 4 financieras, consideran que hay un porcentaje importante de préstamos que son incobrables, no hay cómo recuperar ese dinero. A eso se le llama cartera vencida, ¿no? Eso es el 113% de capital y reserva del 83, y el Estado adquiere sus pasivos, esas deudas, y se hace cargo de todas las empresas privatizadas. O sea, el Estado restatiza la economía. Imagínense lo que significa eso. Después de una prédica religiosa ¿no es cierto?, del 75 al 82, de 7 años, en las que el Estado no tenía que ser dueño de nada, el Estado tiene que ir al rescate de la banca, y el Estado vuelve a adquirir en el fondo las empresas que habían sido privatizadas. En eso consistió el milagro económico de los Chicago. Y luego, ¿no es cierto?, el equipo económico que entra tiene que ver cómo resuelve esta situación de extrema polarización política y social que había en el país. Vean lo que había ocurrido con el estallido de la crisis.
al estallar la crisis de la deuda, el 82 el 83, las cifras del país se volvieron horrorosas, horrorosas, ¿cierto? Ahí tienen ustedes las ollas comunes que estaban por todas partes, el desempleo que subió a sobre el 30%, los salarios ya los vimos, o sea, otro desastre, digamos, ¿ya? Y ahí se empezaron a hacer presentes todos los errores que habían cometido, ¿ya? El PIB, el Producto Interno Bruto, cayó un 14%, ¿no? La inversión en un 30%, y todo este milagro se formó porque siempre había sido y nunca fue más que un espejismo, una venta de pescada por parte de los Chicago. Y eso es lo que debiera decirse y recordarse. Lo de los Chicago no fue un milagro, fue un desastre. Y este equipo económico que vino después, que también eran cachetistas, también eran de derecha, tuvieron que arreglar el desastre de los Chicago. Entonces, ¿qué se hizo presente ahí? El país estaba endeudado excesivamente durante el periodo de los petrodólares, el sistema bancario había sido demasiado liberalizado, sin ningún tipo de control, se le había permitido prestar sin ninguna precaución, se había adoptado un régimen cambiario fijo con unos resultados desastrosos, el desempleo con cifras oficiales había llegado a ser el 26%, sin considerar los programas de empleo de emergencia, PEM y POG, que en realidad más de medio millón de personas, 700.000 hasta el año 85, significaban en realidad una cifra de desempleo sobre entre el 33 y 35%. Imagínense lo que había sucedido si no hubieran devaluado. Un ingreso real per cápita inferior al del año 70, o sea, el PIB per cápita en Chile en ese momento era inferior al del año 70, al gobierno de Frey, en un 3,5%. Y la deuda externa representaba un 80% del Producto Interno Bruto. O sea, un país totalmente arruinado, arruinado. Y por eso les digo, esta es la segunda crisis más grande en toda la historia económica del país. No da para hablar de milagro económico. Estos señores deberían ser enjuiciados y deberían estar en la cárcel por el desastre que hicieron. Y no haciéndole documentales donde se les pregunta si ellos sufrieron por los derechos humanos. Y ahí vino el nuevo modelo, que para contrarrestar las protestas, estallaron las protestas. Todas partes. Yo en ese tiempo era estudiante en la Universidad de Concepción, en el año 82. La gente, mire, yo creo que si no hubiera estallado esta crisis, los estudiantes jamás habríamos sido escuchados. Jamás. Jamás. Habríamos sido una minoría que nos habrían mirado como marcianos, encapsulado en los debates de las ágoras respectivas de la asamblea universitaria de 3 horas, hablando del ombligo, pero sin ninguna conexión con lo que pensaba la mayor parte de la gente, incluso los sectores populares. Porque tenía que estallar la crisis para que la gente quisiera salir a protestar y perdiera el miedo, porque había un miedo espantoso. La violación sistemática de los derechos humanos durante políticas de terror de Estado, ¿no? Habían dejado a la gente aterrorizada, paralizada por el miedo. Los partidos políticos eran todos clandestinos. Nosotros en las universidades no teníamos más que organizaciones, no teníamos federaciones universitarias reconocidas porque la dictadura impedía que hubiera federaciones universitarias. Aquí en Santiago la FECH fue tomada por los gremialistas, que la convirtieron en un negocio y crearon un plan universitario. ¿Sí? Entonces, la situación era extremadamente compleja para los que eran de oposición. Y por eso que cuando Frey llama, ¿no es cierto?, en su discurso metropolitano a impedir el triunfo del plebiscito para aprobar la nueva constitución, pierde. Porque a pesar de que, ¿no es cierto?, igual hubo un porcentaje elevado de gente que supuestamente rechazó el plebiscito, 40% por lo menos, el plebiscito estuvo manipulado, por un lado, pero por otro lado hay que reconocer que la mayor parte de la población chilena en ese tiempo estaba enceguecida y embelesada con esa prosperidad basada en el consumo y en el endeudamiento. Tú le preguntabas a cualquier persona en la calle, si usted, ¿cómo ve? ¿Usted estaría en contra de este gobierno? Te decían que no, pero estamos consumiendo como nunca antes en la vida. Eso hay que entenderlo. Y yo cuando estuve estudiando el 81-82, los estudiantes salíamos a protestar a la calle y la gente casi no me escupía. ¿Entiendes lo que quiero decir?
no había ambiente para protesta. Pero el año 82 mágicamente pasó algo. El año 82 salimos por primera vez a la calle y la gente no. Les voy a contar una anécdota. En una ocasión salimos con el que ahora es senador, Navarro. ¿Cómo se llama Navarro? Él era estudiante de filosofía y andábamos siempre protestando juntos. Yo era de historia. Y salimos al mercado de Concepción a lanzar panfletos. Y recuerdo que con Navarro tiramos unos panfletos y la gente nos empezó a pifiar en el mercado central. Y tuvimos que escapar porque nadie nos apoyó. Era el comienzo del 82. Todavía no estallaba la crisis. Pasó medio año y a fines del 82 la gente se peleaba por esos panfletos. Ninguno de esos panfletos lograba llegar al suelo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, sin duda, que por eso que hay que siempre hacer el intercambio entre fenómenos políticos, sociales y económicos, porque si no dejamos de ser historiadores, nos convertimos en charlatanes, digamos. La oposición en Chile no era una oposición importante hasta el año 82. Por eso que Pinochet ganó en el plebiscito, con fraude y todo, como quieran. Pero la mayoría del país, yo no creo que hubiera estado por rechazar el plebiscito del año 80. No estaban las condiciones. La oposición estaba escondida, era muy minoritaria. Y los que protestábamos en el año 82 éramos unos insignificantes estudiantes que nadie nos pescaba y nos veían como bichos raros y que andábamos molestando. Así nos decía la gente. ¿Ustedes para qué molestan? Entonces, pero sin embargo estalló la crisis y aparecieron estas cifras horrorosas de desempleo, de caída de los salarios, y pum, empezaron las protestas, pero como de manera impresionante. Llegamos al año 83 y Concepción totalmente paralizado por las barricadas, por toda la gente que salió a la calle. Carabineros para el 18 de octubre eran totalmente desbordados, porque iban a tratar de apagar una barricada en una esquina y habían 60 barricadas más. Era impresionante. Ahí se desbordó. Ahí la dictadura se dio cuenta que no podían. Y ahí sacó a los militares a la calle, y aún con los militares a la calle, salíamos de nuevo a cerrar los comercios, salíamos de nuevo a parar la locomoción, salíamos de nuevo y con apoyo, pero absolutamente total de la gente. Se acabó la apatía. ¿Sí? Entonces, la relación es súper fuerte. ¿Sí? Y a pesar de la represión, ¿cierto? La gente empezó a protestar, a pesar de los muertos. En mayo del 83 hubo 30 muertos en las protestas. Pero así todo, la gente siguió. Y las protestas empezaron a tumbar al régimen. El régimen parecía que iba a caer. Y en ese momento, ¿cierto? Eran estas las cifras. Miren las cifras de desempleo. Esas son las cifras oficiales. Pero si ustedes le suman el desempleo encubierto, ¿no es cierto?, que habría que sumar, considerando los planes estos de emergencia, estamos hablando de cifras sobre el 30%. Hay trabajo sobre eso. Yo también he dirigido en la FEM un chico que un excelente trabajo sobre eso. Y ahí están los que trataron de empezar a ordenar este asunto. En el 85 entran esta gente, Mandigi y Juan Cáceres, Luis Escobar, este equipo, y ellos empiezan a hacer ajustes desesperados por darle un grado mínimo de estabilidad a una economía que estaba en bancarrota, y donde ya no estaban los Chicago, no se podía acudir a los Chicago porque los Chicago habían fracasado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suben los aranceles de nuevo. Los van subiendo. Los primeros, imagínense que estaban en cero. Los impuestos a la importación los vuelven a subir al 35. Algo totalmente herético, digamos, en la concepción neoliberal y ultraliberal de los Chicago. Y después los van bajando, pero ya nunca quedan en cero, quedan en 15%. ¿Saben cuándo los aranceles volvieron a cero? Hace como 10 años, no más de 10 años. Hace muy poco, los aranceles volvieron a cero. Luego, el Estado, como ya habíamos adelantado, se convierte en pieza fundamental para renegociar la deuda privada, que era de los empresarios, con la banca nacional, y avalando también la deuda de los bancos nacionales con los bancos extranjeros. Se establecen bandas de precios, imagínense.
en el lenguaje, ¿cómo sería eso? El lenguaje de ultraliberal. Bandas de precios, el control de precios, el Estado, ¿sí? Se interviene toda la política monetaria. ¿Mm? Se regula todo el sistema financiero, y de hecho el sistema financiero se le imponen regulaciones tan elevadas que desde el año 86 hasta hoy nunca ha habido una crisis bancaria en Chile, debido a las regulaciones que se introdujeron en esa época. Han pasado todas las crisis de tipo financiera por fuera del sistema chileno, y ninguna ha impactado. Debido a eso, se estableció el CAGE muy alto del 15%. Se establecieron otras medidas regulatorias y de vigilancia de los bancos y del sistema financiero. Se eliminaron las financieras. Se establecieron controles de cambio, es decir, el dólar ya no se podía comprar y vender libremente. ¿Ya? Se hizo emisión monetaria, que era como lo que nunca los Chicago habrían querido hacer. Y se empezó un plan muy importante de obras públicas, que son justamente las que le dieron trabajo a buena parte de a las personas contratadas por los planes de PEM y POJ. El déficit fiscal, que se había juntado, ¿no sé, de una manera impresionante, tuvo que empezar fue reducido de una manera gigante con un ajuste fiscal, pero también se empezó a despedir gente, ¿no es cierto? Ahí donde apareció la ley Digi de reducir las jubilaciones, ¿ya? A la gente se le aplicó una reducción de la reserva técnica de las jubilaciones, esa reserva que había pasado del viejo sistema a la AFP. El Estado le echó mano al 10% y nunca se lo devolvió. Nunca se lo devolvió. Y la gente perdió el 10% de su pensión porque el Estado no tenía plata y echó mano a esa. Así que cuando hablan de los populistas en otros países que echan mano a las pensiones, ahí tienen a uno que echó mano de hecho, le pusieron el nombre de él a la ley por la cual se le quitaron a los pensionados no sé si el 7 o el 10% del total de su jubilación acumulada. Se redujeron las cargas fiscales y del IVA en un 2% para recuperar a las empresas de la inversión. Los costos sociales están ahí abajo. Desempleo sobre 24%, cifra oficial, en 4 años, en realidad son sobre 30. Reducción de los salarios reales, en un 20, no fue un 20, ya ustedes ya vieron la cifra. Si estábamos en 4,5 el año 81 y cae a 2, en realidad los salarios cayeron en torno a 40-50%. Esa es la caída real, no es el reducción de un 10% en el gasto social. Eso también debe haber sido mucho más brutal. Y no fue solo durante 6 años, porque ya venía de antes, ¿se acuerdan? La dictadura ya había hecho una reducción muy fuerte en gasto social. Y lo que hizo es que aquí se agravó. Por eso que los trabajadores no solo perdieron su salario, perdieron las políticas públicas en educación, en salud, en todas sus funciones. Y obviamente que con esto aumentó la desigualdad a nivel de estratosférico. Estamos hablando de sobre un 0,6 de coeficiente de Gini en estos años que van entre el 82 al 85. 0,60 es una cifra aterradora en términos de desigualdad. Hoy día estamos en 0,47, que es la cifra que teníamos antes de Allende, es decir, el último año de Frei Montalva tuvimos 0,47. O sea, tenemos la misma desigualdad que teníamos antes de la Unión Popular. No hemos avanzado nada. Han sido entre el año 70 y hoy prácticamente 50 años en que no se ha avanzado nada en materia de reducir la desigualdad. Solamente recuperamos la que teníamos hace 50 años. Pero, ¿qué significa? Que lo que ocurrió en medio fue espantoso. Subió la desigualdad, 0,60. Y así se mantuvo durante buena parte de la noche. Y todo esto, además, acompañado de políticas sumamente restrictivas en cuanto a las libertades fundamentales. Como ya les he dicho, desaparición de los tribunales competentes, denegación de la justicia, total asimetría en favor de los empresarios y en contra de los trabajadores. Los trabajadores no tienen derecho a huelga, prácticamente. Sus sindicatos son perseguidos y sus líderes son encarcelados. O sea, un cuadro del terror. Y luego, ¿no es cierto?, ya cuando empiezan a vender las empresas estatales,
y empiezan a recuperar ese dinero que viene por la venta de la privatización de empresas estatales y que se las venden a gente inescrupulosa del mismo gobierno o a inversionistas extranjeros que la compran para canjeando los títulos de deuda, ¿no?, que se habían acumulado. Ahí se empiezan a recuperar las finanzas después de haber despedido un montón de gente. Y ahí se restablece el equilibrio fiscal y monetario entre el año 86 y el 90. De manera que a eso se suma que el precio del cobre se empieza a recuperar a fines de la dictadura y el petróleo empieza de nuevo a bajar. O sea, todos los astros de alguna manera se ponen de acuerdo para que la dictadura termine en una situación mejor que la que había tenido hasta el año 85. Y eso es lo que realmente explica otra cosa. ¿Por qué fracasaron las protestas como táctica para derrumbar el gobierno de Pinochet? Porque en el 86 ya empezó a recuperarse la economía. Ya empezó a recuperarse. Entonces, cuando el Partido Comunista justo decide poner el año 86 como el año decisivo para derrocar a Pinochet, fue el peor año que pudo haber escogido, porque ya en ese momento, si bien había un clima de enfrentamiento y de claramente la dictadura tenía que negociar, ya no era el mejor momento para pensar en una estrategia insurreccional, una estrategia extrema digamos, de rebelión popular, mucho más. Eso no tenía ninguna posibilidad de hacer. ¿Por qué? Porque ahora la dictadura estaba con ganas de negociar, ¿ya? Pero no estaba en la misma situación de debilidad que había estado hasta el año 85. ¿Se entiende? Son contextos económicos que generan correlaciones de fuerza distintas. Entonces, estaba recuperándose, se recuperaban los términos de intercambio, así que volvimos a tener una balanza comercial de nuevo medianamente favorable, las tasas de interés empezaron a bajar de nuevo, y se negoció con los acreedores internacionales el pago de la deuda mediante el canje, pero también, ¿no es cierto?, obteniendo nuevos créditos de la banca internacional, que con lo cual se logró negociar en buenos términos el pago de la deuda acumulada, que básicamente, como ustedes vieron, una buena parte de ella por lo menos era deuda privada de los bancos. Y el equipo económico, con independencia que eran también de ultraderecha y tan pinochetistas como los anteriores, estos fueron mucho más sensatos, porque no revistieron todas las políticas de los Chicago y adoptaron un enfoque macro mucho más cauteloso, más prudente y más proactivo. Que al mismo tiempo que estaban haciendo eso, fueron exacerbando la desigualdad, privatizando las empresas y sentando las bases de lo que llamamos hoy día un neoliberalismo salvaje en Chile. Esa es la complejidad. Porque al mismo tiempo que ponían orden en las finanzas en una macro mínima, que los Chicago habían dejado muy a mal traer, al mismo tiempo empezaron a montar un sistema que terminó por robarles a la gran mayoría de los trabajadores del país todo lo que había sido el ahorro público, y traspasar esas rentas a empresarios que se apoderaron de las empresas estatales y se apoderaron de los recursos fiscales para proveer servicios privados de educación, salud, pensión. Y ahí están las privatizaciones. Entonces se retomó la privatización, ¿no es cierto? Y ahora se empiezan a desmantelar y a vender muy baratas empresas que nunca habían sido privadas. Entonces ahí, a partir del año 84 y 85, se empiezan a privatizar todas estas empresas que habían pertenecido a la Corte. Compañía de Teléfonos de Chile, que ahora es Enel, como ustedes saben, italiano, Entel, Endesa, CAP, LAN Chile. Las únicas que se salvaron y que siguen estando en manos del Estado son Codelco, la empresa nacional del petróleo, ¿no?, y el Banco de Estado. Metro creo que también es la cuarta empresa estatal que pertenece al sistema de empresas del Estado, la única que se salvaron. Todas las otras se fueron vendiendo, muchas de ellas sin sentido, porque muchas de ellas tenían ingresos y funcionaban bastante bien. Se invocó un supuesto capitalismo popular, que algunos todavía defienden, que fue una gran mentira, que se supone que con eso los trabajadores se iban a convertir en accionistas. Les pasaron a los trabajadores unos títulos insignificantes que valían muy poco, y lo que pasó en realidad es que los grandes dueños de esas empresas
fueron personajes como los que vimos la semana pasada. No, grandes aprovechados, digamos, que gracias, basándose en sus contactos, en sus nexos, golpes de bragueta, dicen los españoles de una manera poco elegante. Es decir, que estaban casados, que tenían vínculos familiares con jerarcas de la dictadura, se convirtieron en dueños de esa empresa. Y ahí empezaron a negociar, porque ya la oposición ya no tenía miedo, y ahí empezaron las negociaciones. Y ahí llegamos a la camarilla de los jóvenes idealistas de Chacarilla, algunos de los cuales todavía siguen por ahí dándose vueltas diciendo que ahora son demócratas. Entonces, ahí están las 7 grandes modernizaciones que realizó este equipo que reemplazó a los Chicago. La segunda oleada de privatización, ley minera que entregó prácticamente a las empresas privadas la explotación del cobre, logrando que hoy día, bueno, la mayor parte del cobre que se explota en Chile no lo produzca Codelco, sino que lo producen empresas privadas, tanto locales como extranjeras, y que venden sin procesar ese cobre. El sistema de pensiones ya conocemos ese tipo de sistema de pensiones, prometiendo que la gente iba a tener el 100% de su último sueldo cuando trabajaba, pagando la mitad de su cotización. Es decir, en vez de cobrarle el 20% de su liquidación de sueldo, le cobraban el 10%. Una mentira desde el comienzo. Nunca se cumplió. Se forraron con eso y dejaron a la gente abandonada con unas pensiones cuálidas. Sistema de salud ya sabemos lo que significó. O sea, una salud totalmente segregada, donde las familias que tienen dinero, ¿no es cierto?, las llevan a clínicas que además reciben aportes del Estado, ¿sí?, y que concentran buena parte de los recursos públicos, mientras que el sistema público de salud quedó totalmente abandonado y a cargo de la gran mayoría de la población, que a partir de ahí empezó a vivir esta odisea de que te llega, digamos, la comunicación que te van a atender cuando ya te has muerto, ¿sí?, ¿no es cierto?, o que tienes que hacer rifas y bingo para poder pagar una operación. Reforma del Código Laboral, ya sabemos lo que hizo el hermano del actual presidente con el Código Laboral, lo destrozó todos los derechos que se habían conquistado por los trabajadores chilenos, desde el Código del Trabajo de Ibáñez de 1931, todo eso fue destrozado, los sindicatos quedaron totalmente indefensos, provistos de sus derechos básicos, y ahora, recién ahora, vamos a empezar a recuperarlo, probablemente. Se liberalizó totalmente la educación, las universidades, los colegios, transformados en empresas, y, ¿no es cierto?, ustedes fueron transformados en clientes. Y luego, ¿no es cierto?, todas las leyes de amarre político que ya ustedes sobradamente conocen. Este fue el legado de la dictadura. Un legado sombrío, un legado que yo me alegro que las generaciones que vinieron lo hayan guardado en su memoria, no se hayan dejado engañar por los cantos de sirena. Y si bien es cierto, hay elementos positivos que incluso esta dictadura introdujo, o los vamos a ver también en la próxima sesión, y luego los gobiernos que vinieron también integraron aprendizajes muy importantes en materia económica y algunos progresos, aunque insuficientes, que se hicieron también en materia social. No se puede decir que el país haya vuelto a los equilibrios que tenía a fines de los años 60. El país se convirtió en un país mucho más desigual, y todo esto terminó en una larga duración en que como decía en un artículo, una columna, las capas geológicas se empezaron a comprimir durante casi 50 años, entre 1972 y el 2019, y finalmente se produjo una ruptura que podría haberse pospuesto mucho tiempo, o podría haberse evitado si se hubieran hecho antes las reformas que suavizaran esas contradicciones, que eliminaran esas tensiones, que permitieran darle salida a las grandes injusticias y a las grandes iniquidades. Pero como eso no se produjo, estalló de la peor manera, que es lo que estamos viendo hoy. Pero, por otro lado, eso ya también inaugura otra época, en la que vamos a tener que ser muy inteligentes, muy eficaces, muy sabios, para identificar qué elementos que nos deja el pasado, a pesar de todo, son valiosos de conservar, qué elementos son impresentables de mantener y
continuar. Y por otro lado, qué cosas nuevas tenemos que hacer, que ya no son parte del pasado, que no son las cosas que queremos rescatar y valorar y rescatar, ni tampoco son las cosas malas que queremos desterrar. Ahí estamos. Pero de eso ya hablaremos en la próxima sesión. Termino aquí. Con eso dejamos acabada la dictadura. Preguntas, comentarios, consultas. Parece que me tomé mucho tiempo, ¿no? ¿No? ¿Estoy bien? Ustedes me dicen. A mí se me pierde el horario porque... No, pero parece que estamos en el horario, ¿no? No, está un poquito pasado, ¿no? Pero igual, si tienen algo que decir, por favor, este momento. Si no, lo dejamos para la próxima sesión. Ustedes me dicen. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? O ya no hay nadie. Están solo sus cámaras. ¿Aló? Por último, pónganse un ratito para verlo. ¿Mm? No, Y ahí- pero sí, sí estamos. ¿Están? Ya. Pensé que estaba hablándole a la cámara. Muchachos, entonces, bueno, me alargué un poquito, disculpen. Yo me suelo volar, pero igual fuimos conversando entre medio. Y si tienen algo que comentar, yo igual estoy abierto a recibir su opinión. Y denle nomás. ¿Algo que quieran incorporar? Profe, respecto a la fecha de entrega de los diarios, ¿se Ujú. mantiene la última que dio? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, solo, por supuesto, hay que respetarlo, porque fue un acuerdo. Ok. Así que mantenemos la fecha, la última, la que, ¿se acuerdan que la corrimos, ¿no? La postergamos. Creo que este viernes, no, ya ni me acuerdo. Ya lo tengo anotado. Este viernes, ¿no? Viernes 5 de noviembre, claro, Sí. sí. Claro, este viernes tendrían que entregar los diarios, que vayan avanzando en eso y me entregan esos diarios dentro de los grupos familiares. Me dicen en qué familia está, en qué época, y yo ahí los voy organizando, los voy leyendo. Ojalá que tengan elementos comunes por los diarios, que no sean 5 diarios que no tienen ninguna conexión dentro de la familia. Ojalá que tengan algunas conversaciones, aparezcan algunos episodios, algunas cositas en común, para que sea entretenido. Porque si no hay nada en común, no vamos a poder montar después el diálogo entre los cinco. Necesitamos que se encuentren en algunos temas, algunos episodios, algunas anécdotas, episodios familiares, ¿no? Eso. ¿Van bien por ahí? ¿Han logrado tejer alguna historia en común? Gonzalo, me decías tú que se fue Sí, resolviendo. se arregló. Se arregló, Se ya. arregló y salieron todas las entradas. Ahora hay una historia Bueno. bien... ¿Y tú, Falta pulirlo. Rebeca, en tu grupo se fue arreglando también? ¿Han ido avanzando en una historia compartida? Sí, sí, nos hemos puesto de acuerdo y también nuestra familia tiene relación. Ya. ¿Y tú, Leandro, No cómo muy estás? buena, pero tiene. No muy buena, pero... bueno, la hay de todo en la familia. ¿Y tú, Leandro, estás bien en tu familia? Sí, de hecho estoy con Rebeca en la familia. ¿Estás con Rebeca? Así Perfecto. que, sí. ¿Y tú, Matías, estás en alguna de las dos familias de aquí o en No, otra? yo estoy en otra familia. Ahí ¿Y tienen estamos alguna? organizando. Ya, ¿y tienen? Por separado hemos armado, porque igual armamos al principio como una estructura general de la historia y después vamos a ir aislándola bien, así como con datos de cada personaje de acuerdo a la personalidad de cada uno. Ya, Eh, perfecto. ahí está. Traten de encontrar algunas cositas que lo permitan justificar un encuentro familiar. Y que en ese encuentro familiar se hablen de temas que todos conozcan. Por lo menos que compartan un par de temas para que esos temas aparezcan ahí en el diálogo cuando se encuentren. ¿Mm? Con eso va. Ya pues, estimado. No sé si hay algo más, no los quiero retener. Profe, de casualidad me podría quedar a preguntarle algo cuando termine la clase. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Igual, profe, porfa. Sí, por supuesto, no hay problema. Entonces, si quieren, yo voy a dejar de grabar ahora
se desconectan los que no necesiten quedarse y me quedo con Gonzalo y Leandro, ¿sí? Ya pues. Perfecto. Profe, Listo ¿le tu puedo trabajo. ¿Recibiste preguntar el...? algo cortito? Sí, también te necesitas quedar. Si quieres, quédate. ¿Recibiste el trabajo de Sí. corrección? Ya. Si quieres, Ya démosle después primero a le Leandro pregunto. y a Gonzalo, Leandro y a ti, y terminamos con eso, ¿te parece? Ya. Y si tú, Ya, bueno, Matías, yo me entonces voy. no tienes nada pendiente conmigo, No, nada. perfecto. Chao a todos. Entonces nos vemos el viernes, muchachos. Que estén muy bien, Matías. Ya, dejo de grabar y de tener grabación.